Bendiciones, bienvenidos una vez más a este precioso tiempo que tenemos con Dame 5 minutos. Y bueno, quiero felicitar a todas aquellas personas que compraron el libro. Ya estamos en nuestra 11ª semana y este es nuestro primer día. Hoy vamos a hablar de la alimentación y propósito. Los hijos de Dios somos una extensión de Dios. Nuestra alimentación es Dios. La palabra Padre significa dador de vida y sustentador de ella. Nuestro cuerpo mortal se alimenta de nutrientes, minerales, vitaminas y proteínas, pero nuestro ser interior se alimenta del alimento espiritual que Dios provee. En el libro de Mateo 4:4 dice que Él respondiendo dijo: escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Debemos de entender que así como nosotros alimentamos nuestro cuerpo, nuestro espíritu es alimentado, nuestra alma es alimentada, porque somos espíritu, alma y cuerpo. Nuestra alma se alimenta de conocimiento, eso es una de las cosas que alimenta el alma, de tener un buen rato bonito con nuestra familia y gozarnos, eso alimenta nuestras emociones. Pero, ¿qué sucede con las personas que no alimentan el espíritu? Son personas que no tienen nutrientes, son personas que no tienen vida espiritual, o sea, y que la carne está alimentada, porque muchas veces estas personas están tan ocupadas que no tienen una vida devocional. ¿Y qué sucede? Por eso se desnutren. Es una de las cosas que pasa. La persona está desnutrida, no tiene fuerza para pelear espiritualmente y obviamente la carne va a ganar. Entonces, ¿cómo alimentamos nuestro espíritu, no? Primera Timoteo 4:6 dice: al señalar estas cosas a los hermanos, serás un buen maestro de Cristo Jesús, nutriendo con la palabra de fe y la buena doctrina que has seguido. En otras palabras, lo que nutre a un ser viviente en su ser espiritual es la palabra de Dios, pero es la palabra de fe. Nosotros podemos nutrirnos de cosas que no son de Dios, podemos alimentarnos de cosas que no son de Dios. ¿Y qué sucede? Nuestra fe puede ser debilitada, y recordemos que la fe es el vehículo que nosotros necesitamos para entrar al mundo espiritual. Nuestro ser interior se fortalece en la comunión con Dios. Es así donde somos nutridos o bien alimentados de fe. A medida que crecemos espiritualmente, 3 alimentos nos son proporcionados. 3 alimentos. Una es la leche, la otra es el pan y el otro la Biblia le llama el alimento sólido. Y yo creo que hemos escuchado de la leche, porque la Biblia dice que en el libro de Primera de Pedro 2:2 dice: desead como niños recién nacidos la leche pura de la palabra. Hay otra versión que dice la leche no adulterada, para que por medio de ella crezcáis para salvación. ¿Qué es la leche pura? Es los fundamentos básicos cuando nacemos a nuestro conocimiento de la salvación. Entonces, las personas que comienzan a caminar en el Evangelio tienen que tomar una leche pura, no adulterada. ¿Qué significa eso? La leche pura, adulterar quiere decir que algo se metió allí que no tenía que ir ahí. Como por ejemplo el agua. Si nosotros le ponemos agua a la leche, entonces ya adulteramos de la leche, ya no es una leche pura. Y si le ponemos leche al agua, entonces adulteramos el agua, ya no es una leche pura, sino hay una revoltura entre las dos cosas. Entonces, ¿qué sucede? Lo que va a pasar, que dice la Biblia, que el niño debe de ser alimentado con la leche pura y, como dije anteriormente, no adulterada, para que pueda crecer normal. Cuando hay enseñanzas que devalúan los principios de la palabra de Dios, entonces vamos a tener cristianos que no son fortalecidos. Nosotros debemos de enseñar los principios de la palabra de Dios y debemos de mantener raíces firmes en esos principios para que podamos tener buenos valores,
buenos conceptos, buenas enseñanza que nos pueda sostener. Nuestra raíz debe de ser con una palabra que sea de una leche no adulterada, para que nosotros podamos aprender a discernir lo que está correcto y lo que no está correcto. El siguiente es el pan. Dice Juan 6:33, porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. El pan es la palabra de Dios que nos da vida y nos ayuda a crecer. Nosotros debemos de alimentarnos todos los días de ese pan. Jesús es el pan, Jesús es el pan. Pero lo que sucede con ese pan que comemos diariamente, porque la palabra está siendo revelada conforme nosotros vamos leyéndola. O sea, tenemos que tomar tiempo de pasar en la palabra. Dios nos va a dar el pan que necesitamos para ese día. Obviamente hay personas que no comen el pan diario y pues viven de maná. ¿Qué es el maná? Recordemos que el maná se dio en el desierto. Maná era pan del cielo. Pero ese maná son esas pequeñas palabras que nos dicen algunas personas cuando vamos en la calle y Dios nos está hablando. Ese es el maná. Cuando alguien nos cuenta, cuando una persona nos cuenta su testimonio, ese es el maná, es el pan que esa persona recibió. Pero nosotros, si estamos en un desierto, son pequeños pedacitos que vamos a recibir para nosotros. Pero el pan es la comunión que los hijos tienen a la mesa del Padre. Recordemos que nosotros no somos perros para comer de las migajas. Jesucristo le dijo a la sirofenisa, cuando ella le dijo, Señor, mi hija está endemoniada, yo necesito que me des la sanidad de mi hija. ¿Y qué fue lo que le contestó nuestro Señor Jesús? No es lícito que le quite el pan a mis hijos y se lo dé a los perros. Y ella dijo, bueno, pero con una migaja yo puedo darle a mi hija y ser libre. Entonces, ¿qué sucedió? La palabra del pan nos da liberación, nos da sanidad, nos da libertad. Esa palabra diaria, y los hijos podemos sentarnos a la mesa a comer de ella porque tenemos una comunión, una relación con el Padre. Pero los que no son hijos, ellos comen de las migajas. O sea, estas son las personas que llegan y se llevan el milagro, pero nunca tienen comunión con Dios, lamentablemente. Y luego dice el alimento sólido. Esto está en el libro de Hebreos 5:14. Dice, para los que quieren alcanzar madurez. Y esta palabra dice en Hebreos 5:14, pero el alimento sólido es para los adultos, los cuales por la práctica tienen los sentidos ejercitados para discernir entre el bien y del mal. Este alimento sólido, lo que nosotros le llamamos muchas veces en el espíritu carne, o nos dieron un buen plato, nos dieron pescado, nos dieron carne, nos dieron un plato que nos sustente, que está suculento. Este alimento sólido es para las personas que han alcanzado madurez. Recordemos, no sé si usted se recuerda cuando estuvimos en la semana 10 del día 2, hablamos sobre la traición y del abandono. Y dice allí en el 65, en el libro de Juan, donde estábamos, 6:66, dice que como resultado de esto muchos de sus discípulos se apartaron y ya no andaban con él. Entonces esta palabra sólida, esta palabra que nos nutre, es para las personas adultas. Miramos aquí que él tenía un grupo de discípulos y este grupo lo abandonó y solamente 12 lo siguieron. ¿Por qué? Porque Jesús dio una palabra y la palabra fue, usted lo puede leer en el libro de Juan 6, usted lee toda esa versión y usted va a leer que Jesús dijo, yo soy el pan de vida que bajé del cielo, el que no come de mi carne ni bebe de mi sangre no puede tener parte conmigo. Entonces están ellos tratando de comprender a Jesús y dicen, dura palabra es esta, no podemos comprenderla. Y allí dice, como resultado se apartaron de él. Entonces, ¿qué sucede? Cuando la persona no crece, cuando la persona no madura, entonces la palabra
sólida o el alimento fuerte no puede soportarlo. Porque Dios siempre, cuando comemos y crecemos, va a comenzar a demandar de nosotros como hijos. Entonces las personas que no crecen espiritualmente, que no entienden la palabra, entonces tarde o temprano van a abandonar al Señor. ¿Por qué? Porque están acostumbrados solo a la leche, porque están acostumbrados solo a las migajas. Y cuando venga la parte sólida de crecimiento demandante del Padre, entonces lo que va a suceder es que esa persona no puede resistirla. Allí es donde nos damos cuenta si realmente hemos crecido o no hemos crecido. Cuando un creyente es despertado a su propósito divino, manifiesta pasión por la vida, no por cualquier vida, por la vida espiritual. Esto se convierte en el alimento o combustible de su vida. Su alimento diario viene haciendo, como dice el libro de Juan 4:34. Jesús les dijo: mi comida es hacer la voluntad de aquel que me envió y llevar a cabo su obra. Entonces, aquí miramos que en esta parte del libro de Juan 4, Jesús había estado con la samaritana, terminó de hablar con ella, llegaron los discípulos, ellos fueron a traer comida y Jesús le dijo a sus discípulos, porque los discípulos le decían: maestro, come, maestro, come. Jesús le dijo: yo tengo una comida que vosotros no sabéis. Entonces, esta comida que la gente no entiende, la que la gente no sabe, es como dice: mi comida y mi bebida es hacer la voluntad de Dios. Sabes, muchas veces nosotros vamos a tener que perdonar personas que no merecen nuestro perdón. Vamos a tener que tolerar personas que pecan contra nosotros y vamos a tener que dejarlos libres. ¿Por qué? Porque esa es nuestra comida, esa es nuestra bebida que nos va fortaleciendo como hijos de Dios. Conocer y hacer la voluntad de Dios debe ser nuestra motivación todo el tiempo. Cuando alguien no está interesado en conocer la voluntad de Dios para su vida, es como un barco a la deriva sin dirección. En este caso, la persona existe, pero no vive. Esta es gente malnutrida, deficiente, sin compasión, sin pasión de vivir. Muchos de ellos son personas emocionalmente inestables, inseguras, porque no tienen una conexión profunda con Dios. En el libro de 1 Tesalonicenses 1, 23, 24 dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo en todo vuestro ser, en vuestro espíritu, en vuestra alma y en vuestro cuerpo, y sea preservado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Dios quiere que seamos nutridos en 3 áreas: en nuestro espíritu, en nuestra alma y en nuestro cuerpo. La nutrición correcta nos da paz y nos santifica. Dios es quien nos alimenta. Recordemos que Él es nuestro Padre. El alimento, aunque lo da un pastor, la revelación tiene que venir a nosotros para nutrirnos. Hay personas que están escuchando, pero realmente no entienden. Entonces, quiere decir que no hay una conexión entre la parte de la mente, que es el alma, y la parte del espíritu. Entonces, cuando hablas con una persona, no te va a entender, porque tú estás hablando en términos espirituales o desde una plataforma espiritual, y la persona simplemente es una persona almática o carnal. Las personas almáticas siempre tienen una mala percepción de lo que uno dice. Entonces constantemente están juzgando. ¿Por qué? Porque no han alcanzado ese nivel de madurez. Dice Juan 6:27: trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que da vida eterna y que permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. La comida que nos fortalece y da vida eterna nos ha sido dada por medio de Cristo. Esta palabra donde dice trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que da vida eterna.
Hay personas que trabajan y trabajan y trabajan y trabajan y trabajan para alimentar sus cuerpos, pero no creen que tienen que trabajar para alimentar su espíritu. Y aquí la palabra es muy clara en el libro de Juan 6:27. Dice, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que da vida eterna y permanece. Entonces, si nosotros trabajamos en el espíritu, todo lo demás va a venir por añadidura. Pero las personas que trabajan solamente por su alimento y comprometen sus principios, sus valores y comprometen su vida espiritual, van a ser forzados y lo que va a pasar es que van a entrar en el sistema, obviamente un sistema de Egipto. El libro de Juan 6:35 dice, Jesús le dijo, yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no tendrá hambre y el que cree en mí nunca tendrá sed. La comida y la bebida que necesita nuestro ser espiritual se encuentra en la revelación de Cristo. Por eso lo dice Juan 6:35. Jesús le dijo, yo soy el pan de vida, el que viene a mí no tendrá hambre y el que cree en mí nunca tendrá sed. El libro de Juan 6:51 dice, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo también daré por la vida del mundo es mi carne. Mientras oremos y meditemos en su palabra, Dios nos da la revelación y nuestro ser espiritual es alimentado, fortalecido y nutrido. ¿Qué debemos de hacer con este pan que Dios nos da? Bueno, primeramente debemos de adquirir conocimiento, debemos de adquirir entendimiento y debemos de adquirir revelación. ¿Cómo lo hacemos? A través de leer la palabra de Dios, de meditar en la palabra de Dios. Es como va a llevar a nosotros esa revelación, porque es el Espíritu Santo el que revela esa palabra para nutrir nuestro espíritu interior. Y al final, bueno, ponerlo por práctica para que nosotros seamos personas maduras. Dios te bendiga, qué bueno que estás con nosotros. No te olvides de inscribirte a mi canal de YouTube y de compartir estas enseñanzas y también de poner un bonito comentario acerca de nuestro libro Dame 5 minutos. Espero que sea un libro que te esté nutriendo, que te esté enseñando y te fortalezca. Bendiciones.